Bien, amados, miren, al yo ver tantas cosas en las redes sociales de personas que distorsionan el orden de los acontecimientos, pero con base bíblica, y otros cometen errores en la interpretación bíblica, entonces hemos querido hacer esta capsulita, una capsulita del orden de las guerras que vendrán a la era de la humanidad. Esto es importante que lo sepamos y usted va a ver el por qué. Por ejemplo, lo primero es la guerra de la confabulación, que usted la va a encontrar en el Salmo 83. También va a encontrar rastros de ella en Isaías 17. Entonces, precisamente, esta es la guerra que muy posiblemente estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque los mismos protagonistas, las naciones protagonistas de este problema bélico que está sucediendo en Medio Oriente con Gaza e Israel, son los mismos que están en el Salmo 83, es la guerra de la confabulación. ¿Por qué inició todo esto? Bueno, al final del 19, cuando Trump era gobierno, hizo el pacto de Abraham, un pacto de acuerdo de paz y seguridad. Ahora, recientemente, el 25 de septiembre, Israel hizo un convenio con el mundo árabe para firmar un convenio, un pacto de paz y seguridad. ¿Qué pasa? Eso fue el 25 de septiembre. Días después, el 6 de octubre, vienen los ataques. El 6 de octubre es un día muy especial porque a la hora y el día que sucedió el ataque, a esa hora y a ese día fue que ocurrió el ataque hace 50 años atrás, en 1973. ¿Ah? Entonces, fue todo bien organizado como habla el Salmo 83. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la nación de Israel, uno de los ejércitos mejor preparados en el mundo, superando a los Estados Unidos, a Rusia, a China, con el Estado, con un departamento de investigación, la Mossad, que es uno de los mejores departamentos de investigación a nivel global? ¿Qué le sucedió? Muy sencillo. Estaba pasando lo que es la fiesta de Sukkot, o para nosotros en español la fiesta de los tabernáculos. Cuando concluye la fiesta de los tabernáculos, que tiene una duración de 7 días, viene entonces al otro día, se celebra lo que era el día en que Moisés recibe las tablas de la ley. Ese mismo día cayó Sabat. En el Sabat los judíos, o mejor dicho, el pueblo de Israel, porque un judío y un israelita no es lo mismo, porque los judíos son de la tribu de Judá, y eso también hay un error ahí en muchas personas. Pues bien, los israelitas ese día se paralizan porque es Shabbat, día de reposo. Nadie trabaja, nadie hace nada. Entonces, ¿qué sucede? Ese día, como se celebra lo que es la fiesta de los tabernáculos, un grupo de personas fueron al desierto del Negev a hacer una fiesta, y habían campañas, que así que se celebra la fiesta de los tabernáculos haciendo campaña. Vino Hamas, que es un grupo terrorista, y lo secuestra, ataca aire, tierra y mar, los ataca, y ya sabemos todo lo que aconteció. ¿Quiénes son Hamas? Hamas está gobernando Palestina, pero el pueblo de Palestina no tiene que nada ver con el problema. Hamas es un grupo terrorista que lo conforma de este grupo terrorista que son los chiíes. Hay chiíes, hay suníes y hay musulmanes. Los musulmanes, nada que ver con esto, pero los chiíes, este grupo de musulmanes,
son los que conforman todos los grupos terroristas a nivel de todo Medio Oriente, la Hezbollah, el Hamas, Al-Qaeda, Boko Haram, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo, ¿cómo asciende al poder? Muy sencillo. El 2007, ellos vienen y cogen al partido que estaba gobernando, lo agarran a todos y lo lanzan de un 13, del piso número 13, lo arrojan a todos y mueren. Y ellos quedaron entonces a hacer una elección, una votación en Palestina. Pero ¿cómo fue para que le estoy dando el contexto para que ustedes vean de qué se trata el trasfondo? ¿Qué sucedió? Que hicieron elecciones con un fusil y un soldado al frente de la urna, vota para que votemos. Y ya usted sabe si usted votaba en contra de Hamas, ¿qué le hacían con el fusil? Entonces el pueblo de Hamas en el 2007 asciende al gobierno de Palestina. Miren qué democrático. Entonces, ellos son descendientes de Esaú. Y Esaú, ya usted sabe el problema que tuvo con Isaac. Y Isaac, el padre de Jacob, nació juntamente con lo que es Ismael. Juntamente no, primero uno y luego el otro. Primero Ismael y luego Isaac. Y Ismael es el pueblo árabe. Isaac fue lo que compone la línea del pueblo de Israel, la línea sanguínea del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Que es un problema familiar que se viene arrastrando de los tiempos de Isaac e Ismael. Y luego pasó a Jacob y Esaú. Entonces Ismael, el pueblo árabe, Esaú, Palestina, y también parte de Canaán. Esta guerra de la confabulación son un grupo árabe y otro grupo, hijos de Ismael, y otro grupo de Esaú, Palestina y parte de Canaán. ¿Qué pasa? La segunda guerra en línea cronológica es la guerra de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39 de Ezequiel. Entonces, esta guerra es liderada por Putin, Rusia y un grupo de personas, de naciones que vamos a ver más adelante. Esa es la segunda guerra que va a acontecer. Terminando, o antes de terminar la guerra de la confabulación, viene la guerra de Gog y Magog. Ahí simultáneo. Luego va a venir la guerra del Armagedón, que está en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19. Es la última guerra donde van a estar todas las naciones del mundo peleando contra el Cordero. Estamos hablando de que ya es del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Guerra del Armagedón. Pero la última guerra ya no será en la era de la humanidad, porque la guerra de Armagedón da el cierre a lo que es la era de la humanidad. Los 6,000 años pautados por Dios para la era de la humanidad. Y entramos a una nueva era, la era milenial. En la era milenial, después de los 1000 años, viene una segunda guerra de Gog y Magog. Aparece en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia de Gog y Magog de Ezequiel y la guerra de Gog y Magog de Apocalipsis? La de Ezequiel es liderada por Putin y Rusia. La de Apocalipsis es liderada por Satanás y un grupo de personas que él conquista en la era milenial. Hay más de 17 diferencias entre la guerra de Ezequiel y la guerra de Apocalipsis. Estas dos guerras de Gog y Magog. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto ya para concluir? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Muy sencillo. Usted ve que donde yo puse la guerra de la confabulación hay una línea, un espacio en blanco, y luego está la guerra de Gog y Magog de Rusia.
es precisamente porque ahí va a ocurrir el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Aquí será el arrebatamiento. ¿Por qué lo sabemos? Muy sencillo. Porque cuando usted lee el Ezequiel 38, te dice que Israel va a quemar las armas. Y esas armas, ellos van a durar 7 años. 7 años quemando armas de la invasión rusa. Entonces, obligatoriamente tiene que ser los últimos 7 años. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Porque con la guerra del Armagedón concluye la era humana, concluye, se cierra. Y pasamos a una nueva era. Entonces, esos 7 años se está hablando de la tribulación y gran tribulación. ¿Por qué? Porque no se puede brincar esa quema de armas que va a haber, que usted lo encuentra en Ezequiel 38, no me crea, si no léalo. No puede cruzar a otra era. Tiene que concluir en esta era, porque es que se cierra la era de la humanidad. Así de cerca estamos del final de la era. Y yo le voy a poner ahora las naciones que van a tomar un rol protagónico en la guerra de la confabulación y en la guerra de Ezequiel, para que usted vea algo muy interesante. La guerra de la confabulación, miren quiénes son, aquí vamos a poner nombres en el original y en la actualidad, paralelos. Y lo puse en rojo para que usted no se pierda con tantas naciones. Los edomitas es Jordania, el reino de Jordania que está al otro lado del río Jordán. Luego, los ismaelitas son las naciones árabes, como le dije ahorita. Moab es una parte de Jordania. Pero ¿qué pasa? Los agarenos son los egipcios. Y Jebal es el Líbano. Y cuando usted ve en esa pantalla con los nombres de las naciones actuales, los árabes están. ¿Por qué? Porque hay parte de ellos que están involucrados, como los de Libia, son árabes. Hay parte de Hamas que son árabes. Jordania va a entrar, no ha entrado, va a entrar en la pelea, y Egipto también. Pero luego, árabes y Libia, ya que tenemos 2 naciones y faltan 2. Vamos a seguir viendo, y esto está en el Salmo 83, en los versos exactamente del 6 al 8. Vamos a ver otras naciones de la misma guerra de la confabulación. Y vemos Amón. Amón es parte también, una parte de Jordania. Porque Moab y Amón pertenecen a Jordania, lo que en diferentes partes. Eso ya dijimos que va a entrar, de lo que faltan 2. Amalek. Amalek es una tribu nómada que es descendiente de Saúl. Y fueron a Gaza y a parte de Canaán. Ellos están en el conflicto. Los filisteos es Palestina. Están en el conflicto. Tiro es el Líbano, está en conflicto. Ya ellos dijeron que iban a participar. Y Asiria está participando. ¿Qué es Siria? Ya ellos inclusive comenzaron a atacar. Y por último, los hijos de Lot, está hablando de Jordania. Entonces faltan todas estas naciones, solamente faltan 2 por entrar en escena. Y van a entrar. Y estos tienen el patrocinio de Irán, que son los persas. Que están patrocinando porque los Estados Unidos liberaron $6,000 millones y precisamente semanas después ocurre esto. Miren qué interesante. Entonces, vamos a ver algo. Vamos a ver ahora las naciones que van
a participar de Gog y Magog. Por ejemplo, la palabra Gog no es una nación, está hablando del gobernante, del líder. ¿De dónde? De Magog, que es Rusia. Entonces Gog es el gobernante, que en este caso es el presidente actual, Putin. Magog es Rusia. Y también usted la va a encontrar en Ezequiel como Rosh. Y Rosh es que viene Rusia. Pero es también Mesec. Mesec es Moscú. Pero también Tubal es Tobolsk, que es otra región de Rusia. Y por último, los persas van a estar ya no patrocinando como en la guerra de la confabulación, sino que van a entrar ya a escena directamente, tomando presencia, que son Irán. Entonces, estas naciones van a participar en este conflicto bélico que va a ocurrir antes del arrebatamiento. ¿Cuándo va a ocurrir? Muy pronto. Entonces, esto se los dejo, y está en Ezequiel, miren los capítulos, el 38, los versos 2 y el verso 5, aparecen estos nombres de estas partes de Rusia y de Irán que van a participar en la guerra de Gog y Magog. Y también Cus es Etiopía. Fus es Libia. Y Gomer es Alemania. Y por último, Togarma es Turquía. Todos ellos van a participar en la guerra de Gog y Magog. Entonces, en esta guerra de Gog y Magog es interesante, porque en la guerra de la confabulación que yo le dije, va a pelear Israel. Pero en esta guerra, Israel no va a pelear. Esta guerra va a pelear Dios contra este ejército, numeroso, enorme, que dice la Escritura que Dios va a alar a Putin y lo va a traer ¿a dónde? A las colinas del Golán en Siria, porque van a penetrar por Siria. Eso también lo explica Ezequiel 38 y 39. Viene con este poderosísimo ejército. ¿Por qué? Porque es táctico lo que están haciendo. Por eso ellos, inclusive, tiempos atrás, tomó Putin Crimea, un lugar estratégico para cruzar a Israel. Viene por Siria, que son aliados, y van a subir por el Golán. El Golán es una montaña que divide a Siria del lado norte de Israel. Y van a querer entrar por ahí, pero va a venir un terremoto, van a morir muchos, va a venir un tsunami, van a morir muchos. Vendrán las aves del cielo y a muchos se comerán aves de rapiña. Buitres comerán a las aves y entre otras aves más de rapiña. ¿Qué pasa? Que también Dios va a hacer que se active lo que es las bombas químicas que ellos mismos van a traer. Y cuando ellos vengan y se le activen las bombas químicas, dice la palabra, que la piel se le va a derretir encima de sus huesos y se le va a ver las cuencas de los ojos, etcétera, etcétera. Y dice luego que todo el mundo va a saber que Dios está con Israel. Porque Israel va a vencer a este numeroso ejército de Rusia con sus aliados sin disparar un tiro. Y ahí va a vivir, Israel va a vivir 3 años y medio, porque ahí se va a establecer el nuevo orden mundial. Se va a establecer el nuevo orden mundial, 3 años y medio. A los 3 años y medio de los 10 reyes, 5 de Europa, 5 de Asia, sacan a uno. Y ese será el anticristo que va a gobernar 3 años y medio. Y cuando a la mitad de los 7 años se sienta en el templo, en el lugar que está asignado para el Mesías, y va a decir: a mí hay que adorarme, yo soy Dios.
y ahí los judíos van a comenzar a abrirse los ojos. Esto era todo lo que quería comunicarle en esta breve reseña. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde.